estar próximo a suceder en Cuba. Y hablando de cúpula, yo tengo el tema de la cúpula de la Fundación Procultura. Dale, vamos a lo doméstico. Vamos a nuestro país porque los imputados en torno a este caso, la investigación por la polémica Fundación Procultura, quedaron con arraigo nacional. Es decir, claro, poca cosa. Es prácticamente en libertad. No pueden salir del país. O sea, en libertad no pueden salir del país. Lo que llama la atención a Agustín Rocío más porque las órdenes de detención... Piensa tú que las órdenes de detención no es la manera habitual en que se dan las formalizaciones. Sí, hemos asistido a muchas formalizaciones en que a ti te llega una citación, ¿no es cierto? Al imputado le llega una citación que tiene que apersonarse a las 9 de la mañana, no sé cuándo, pero esto fue una orden de detención, pero con parafernalia total. Y con 4 días, dado que fue tan extensa la audiencia, hubo 4 días en que estas personas quedaron en detención, o sea, privadas de libertad, para que después les digan, ya ni firmita. Ni firma. ¿Sabe qué más? Bueno, no se puede ir a Miami nomás. O sea, para que después el juez diga que no existe la validez para acreditar delitos y que además son personas que no tienen riesgo de fuga, no presentan un peligro para la seguridad de la sociedad ni de la investigación y por lo mismo tienen las medidas cautelares tan poco gravosas como un arraigo nacional. Porque recordemos que la regla general y lo que está a la cabeza del sistema penal es la presunción de inocencia. Y por lo tanto, gusten a quien le guste, el señor Larraín y sus aliados o ex compañeros de trabajo, no sé cómo calificarlo, son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Y como decía la Fiscalía, no se alcanzó en esa larguísima audiencia ningún nivel de convicción, ya no para, por supuesto, condenar, porque no era el objetivo, sino para decretar alguna otra medida. O sea, ¿se habrán adelantado quizás en la jugada? ¿Quiénes, dices tú? La Fiscalía. La Fiscalía, porque o sea, yo más bien creo que se atrasaron, porque si llevan 3 años, yo no sé, de verdad que no se entiende. Sí. No Pero se para entiende. llegar y tener estos resultados... Es que el golpe más fuerte para la Fiscalía no vino en la audiencia de formalización de hace una semana o 2 semanas, ¿Sino en la Corte, sino que fue en la Corte de Apelaciones que ocurrió ayer. Porque la Fiscalía efectivamente estaba apelando a el criterio de los jueces dentro del 7º Juzgado de Garantía. Fue una jueza en el 7º Juzgado de Garantía la que ordenó las detenciones. Salieron esposados, Alberto Larraín, con la escándalo. PDI, escándalo total. Y fue un juez de ese mismo juzgado que dictó el arraigo nacional para los imputados. Ojo, pero hagamos un poco de pedagogía, Agustín, porque es cierto que aparecen como 2 criterios diferentes, pero podría uno bien pensar en que o sea, hay un escenario, digamos, un mundo paralelo donde el mismo juez que considera que, oye, parece que si hay antecedentes para esta detención, démosle. Van a la formalización y Después, cuando llega el momento de la formalización, en que ya ocurren, digamos, alegatos más latos, ¿no? Porque 4 días, tú dices, oye, ¿sabéis qué? La verdad es que parece que no, pues. Sí. Y parece que no nomás. Sí. Entonces, claro, la Corte de Apelaciones lo que hace es ratificar el criterio del juez y en paralelo, o casi en paralelo, Agustín, ocurre que respecto del desafuero de otro de los, comillas, actores de este caso, que es el gobernador de Santiago, la Fiscalía, incomprensiblemente, a mi juicio, pide como un tiempito más. Claro. Nosotros comentábamos entre algunos amigos que esto es como cuando tú estudiaste para el examen de grado, que es un examen feroz, que nos llevó un año estudiando, y llegado ese día uno dice, ay, ¿sabe que mi examen era a las 12? Déjeme darlo más tarde, a las 4, sí. O sea, lo que ya no tienen para efectos del desafuero, que es otra arista, porque es simplemente quitarle, ustedes lo saben, el fuero, no tiene nada que ver con el fondo del asunto, pero el fondo del asunto sí importa para decidir si le voy a quitar o no el fuero. Pedir como una media horita más, ¿sí? No, y sobre todo, porque cuando después de este revés que sufre la Fiscalía, salen diciendo, el abogado querellante por lo menos, como defendiendo la Fiscalía, diciendo que es muy importante el desafuero del gobernador para poder concretar o para poder dar a conocer que hubo un delito de fraude al fisco. Entonces es muy importante el desafuero del gobernador para este caso, para el caso de Alberto Larraín o la formalización de los otros imputados de Procultura. Por lo tanto, no se entiende, como tú dices, Pau, que se haya tratado de aplazar un poco el desafuero. La audiencia va a ser el próximo martes en la Corte de Apelaciones de Santiago. Yo voy a contarte algo poco jurídico, pero yo recuerdo cuando estalló este caso... Juanma, cuando estalló este caso, conversando con abogados que saben mucho de derecho penal, mucho más de lo que sabe una o de lo que recuerda una, que me decían, ¿sabes qué, Paola? Yo no veo delito. Y yo le digo, a ver, ¿cómo?
se llevaron 1.600.000, o sea, 1.600 millones de pesos para una cuestión de suicidio, y estaban pintando paredes, estaban haciendo... Paola me dice, pero es que la lógica penal es mucho más estricta. Lo que pasó con las pinturas no tiene nada que ver con lo que pasó con acá estamos hablando de la prevención del suicidio. Y esta fundación era una fundación que estaba trabajando, la Procultura estaba trabajando con un grupo de fundaciones, y ese proyecto se llevó adelante y sigue vigente. Sigue vigente. No, ya no. O sea, podrá seguir vigente el papel, pero las fundaciones ya no están... No, pero fue... Recordemos Exacto. que el trabajo de las fundaciones quedaron suspendidos. Exacto, pero fue un programa que funcionó durante un tiempo. Claro. Efectivamente, después se les acabó una especie de bicicleta, porque como Procultura tenía tantos proyectos, porque era como la Fundación Da Vinci, ¿verdad? Con cosas tan amplias, se quedaron sin bicicleta. Bien renacentista. Exacto, bien renacentista. Entonces, estos abogados me decían, mira, Paola, puede haber o sea, claramente hay temas contractuales. Por ejemplo, cuando yo como gobernación le entrego plata, está en el convenio, dice que tú no puedes poner la plata a intereses. Y sabemos que lo que hizo la Reina es que la puso al tiro en fondo mutuo. Eso es una pillería, si tú quieres, y es ciertamente una infracción al contrato, pero eso no es un delito. Eso tiene que ver con lo penal, o sea, con lo civil. Después, o sea, y ahí me iba diciendo, mira, si al final la conclusión que voy a tratar de citar a este abogado, me decía, mira, Paola, si ser frescolín, ser carero, porque para las pinturas cobraba bastante caro, son cosas que pueden estar súper reñidas con la ética, incluso con la estética, pero no necesariamente se pueden subsumir en un tipo penal. Para eso está la responsabilidad extracontractual o la responsabilidad que emanan del contrato, pero son temas civiles. Aquí lo que se está persiguiendo es delito, y yo lo que voy viendo, después de tantos años de la Fiscalía investigando, es que parece que tienen harto poca enjundia. Yo no sé, salvo que después nos sorprendan cuando llegue el momento de la eventual acusación. Y ese es el reproche que hace la Corte de Apelaciones también en torno a la Fiscalía, porque dicen que la Fiscalía ha ido cambiando el rumbo de la tipificación de los delitos. Primero partió con el fraude al fisco y ahora empieza a aparecerse quizá el delito ya de administración desleal, delitos que son los más bajos que un fraude al fisco, y se empiezan a aparecer a los delitos que estaba atribuyendo el Consejo de Defensa del Estado en un comienzo. Eso es lo que dice la Fiscalía y además, la Corte de Apelaciones, y además lo que reprocha a la Corte es que no se ha podido fundar el delito del fraude al fisco porque la Fiscalía no ha podido dar a conocer que Alberto Larraín era un funcionario público. Recordemos que para atribuir el fraude al fisco se necesita que sea un funcionario público, y la Fiscalía... Lo que decía el querellante efectivamente es que lo que decía la defensa es que, pero el señor Alberto Larraín es un psiquiatra que no tiene carácter de... Porque además cuando fue nombrado director, ¿se acuerdan que fue nombrado director por el propio Claudio Rego? Y eso para la Fiscalía es un funcionario público. Claro, pero alguien decía que ser director, dado que es gratuito, es más bien una carga o un honor, digamos, si es que tú quieres, claro. Pero claramente no es un beneficio. Del otro lado, el abogado querellante, que el otro día lo escuché en alguna radio, decía que los dictámenes de la Contraloría son claros respecto a que no es necesario que tú seas un funcionario como en el sentido más clásico, sino que si cumples una función pública, claro. Puedes caer en ese... Para la Corte de Apelaciones no. Para la Corte de Apelaciones no. Y es lógico no que sea que no, porque sin que ninguno de nosotros sea experto en derecho penal, lo que sí sabemos todos es que el derecho penal es un derecho muy estricto. O sea, no aplica aquí como por analogía, ¿no? Porque el derecho penal es un derecho, dado que es tan severo, es la manifestación más severa del Estado contra sus ciudadanos, debe siempre interpretarse de modo estricto. Entonces, hacer, como digo, estas extensiones interpretativas es complicado en penal. Pero bueno, todavía nos queda toda la investigación y quizás nos sorprenda el Ministerio Público. No, y lo otro es que dentro de los antecedentes que presentó la Fiscalía, es que, según la Corte y el Juzgado de Garantía, se presentaron chats descontextualizados, chats que intentaban mostrar algo, exigiendo algo, y que al final no eran así, e incluso se cambió a una imputada, el nombre de una imputada por otra. O sea, se confundió a una imputada en un audio. Bueno, se confundió en un audio y hay otras interpretaciones que dicen que acá hay mala fe, que con tal de aparecer que en realidad la Rocío es la no sé qué, mira, te presento un chat que en realidad era con la Kiki, pero digo, mira, la Rocío diciendo esto. Y tratando de tergiversar también el asunto. Exacto. Eso es lo más grave. Y ahora me cuelgo de una declaración que dio el abogado de una de las imputadas, que fue la que se confundió
se confundieron con ella. Y él dice, efectivamente, aquí hubo una detención con show y todo en base a antecedentes falsos. Claro. O sea, yo no tengo por qué, dice él, preguntarle a la Fiscalía, al Ministerio Público, por qué me detiene, pero si es que se detiene, o el Ministerio Público no tiene que dar explicaciones por eso, de por qué me detiene, pero si me detienen con antecedentes falsos, el Ministerio Público va a tener que explicarle a la justicia. Absolutamente, porque, bueno, ahí hay digamos, una función pública que se estaría torciendo, ¿no? Una cosa son los errores, que bueno, a esta altura ya no sé si podemos seguir hablando de errores, pero si efectivamente hubo mala fe, hubo la intención de hacer creer al tribunal que era esta persona cuando en realidad era otra, bueno, eso ya es más complicado. Y puede haber un delito funcionario ahí incluso. El más contento con todas estas resoluciones, me imagino que debe ser el gobernador metropolitano Claudio Rego, que va a enfrentar esta audiencia de desafuero el día martes y que probablemente pueda salir victorioso con todos estos antecedentes, estos revés que ha sufrido la Fiscalía durante estos días. Así que podría ser. Generalmente las audiencias de desafuero terminan por desaforar a la persona, pero... Depende. Hay a veces que, claro, cuando son por injurias y calumnias, ponte tú, a veces no lo claro. desafuera. Bueno, las últimas que hemos visto autoridades al menos. Claro, porque estamos quedado acostumbrados a desafuera. los de procultura y efectivamente Claro. yo por ejemplo pienso en Catalina Pérez, Democracia Viva, todos esos claro, en el sur de los casos de las... También. Pero bueno, está todo por verse, hay muchas dudas, en todo caso llama la atención que desde el Ministerio Público no haya un mea culpa, no parece haber responsables, no parece haber demasiado movimiento interno, es como... Yo creo que hay algo que habría que tendría que revisar, digamos, Sí. el fiscal nacional, yo no sé. Es que lo que pasa es que han habido tantos movimientos internos dentro de esta causa que ha sido un dolor de cabeza total, porque al principio partió con el ex fiscal Carlos Palma, Sí, hoy po. investigado por el caso Audio. Así es. Después se fue al Guerra? fiscal Cooper, No, a Patricio Cooper, que lo sacaron por los audios. Por los audios que eran ilegales. De la mujer, de la señora Uneus. Claro, la expareja de Alberto Larraín, que tenía unos audios con el presidente Exacto. Boric, y la intervención de estos audios eran ilegales, entonces lo sacaron de la causa y pusieron ahora a el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Vecchio, junto a Cristian Aguilar. Ha pasado por 3 fiscales Cierto, el tema. Pero acá hay una cosa que se llama continuidad institucional. Entonces, Claro. ¿no es cierto? Pero también es bueno mirar, hacerle un doble clic al por qué se han producido esos cambios de fiscales. Claro. Bien, por pues todas esas Rocío, polémicas. Agustín, Ya, que tengan un pues. estupendo fin de semana. Igual ustedes. Hasta la próxima descansen. semana. Chao, Vamos. que estén bien. Chao.